Génesis, capítulo 15. Después de estas cosas, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Y respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y uno nacido en mi casa será mi heredero. Y luego vino a él palabra de Yahvé, diciendo: No te heredará este, sino uno que saldrá de tus entrañas será el que te heredará. Y lo sacó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todos estos animales, los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y cuando ya se ponía el sol, cayó un sueño profundo sobre Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad le cayó encima. Entonces dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclavizada allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, he aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. La tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los girgasitas y de los jebuseos. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Qué le prometió Dios a Abraham en su visión? ¿Qué hizo Abraham para sellar el pacto con Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham sobre la esclavitud de sus descendientes? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.